Se lo adelantábamos, ni bien comenzamos esta edición de noticias, esta edición central de Visión 7. El Frente para la Victoria propuso la creación de una comisión bicameral que tendría como objetivo investigar las cuentas no declaradas en el exterior. Así es, está previsto citar a los titulares y apoderados de dichas cuentas para que declaren frente a la FIP. Los titulares y apoderados de las cuentas argentinas en Suiza que no fueron declaradas ante la FIP serán citados por el Congreso Nacional para explicar su situación. Así lo prevé el proyecto de ley de creación de la Comisión Bicameral para investigar estos hechos, presentada en el Parlamento por el Frente para la Victoria. Todo lleva a pensar que esto no es nada más que la puntita, porque estamos hablando de una lista de una sucursal, la sucursal Ginebra, de un banco. Entonces, supongo que nuestra tarea también será seguir avanzando hasta donde nos resulte posible y se pueda acceder a información a lo que han hecho el conjunto de las entidades facilitando este mismo tipo de operatoria. Desde el bloque del Frente Amplio Progresista se adelantó el respaldo a la iniciativa, aunque manifestaron algunas diferencias con el proyecto. Nosotros creemos que en la Argentina se ha ido muchísimo dinero, algunos hablan de más de 96.000 millones de dólares. Por lo tanto, no es un tema que venga a preocuparnos ahora, sino que nos viene preocupando desde hace rato y que nosotros creemos que el gobierno no ha tomado las medidas pertinentes para evitar ese sentido. Para el diputado de Unidad Popular, Claudio Lozano, es clave para la economía del país saber si existieron estas maniobras de evasión. Investigar a fondo lo ocurrido con el HSBC y al mismo tiempo tener la lupa puesta para que no siga ocurriendo. Este mismo año, en estos 9 meses, se han fugado 2.700 millones de dólares. Consecuentemente, esta es la clave de una discusión central para la economía y el desarrollo de la Argentina. Así que para nosotros es imprescindible hacerla y hacerla en serio. Según se supo, el oficialismo prevé analizar además si la conducta del banco HSBC, quien prestó su colaboración con estas maniobras, forma parte de una lógica sistemática de la banca extranjera en el país. Por eso el senador Aníbal Fernández coincidió en investigar no solo a los titulares de las cuentas, sino también a aquellos que facilitaron la fuga. El formato de aquel que realmente fue el generador de la evasión, que es el titular de la cuenta, y el responsable de llevar adelante la práctica de la evasión, que puede ser un abogado, que puede ser un contador, que puede ser un escribano. Yo menciono el caso de Alfonso Pratgay, que él dice, no, yo no tengo ninguna cuenta. Tiene razón, no tiene ninguna cuenta, por lo menos no figura entre los 4.040 que nos acaba de pasar la FIP francesa, pero sí figura como uno de los generadores de la evasión de las cuentas de Amalia Lacroze de Fortabat, y además queda en claro que ha tenido movimientos electrónicos por parte de su persona. Bueno, va a tener que dar las explicaciones del caso. El organismo recaudador acusó al HSBC de facilitar la apertura y ocultamiento de cuentas de argentinos en una sucursal de Suiza. Son unas 4.000 sociedades e individuos titulares de cuentas no declaradas por más de 3.000 millones de dólares. Sobre el tema, agregamos que el gobierno pedirá que se investigue por lavado de dinero a los argentinos denunciados por la AFIP por tener cuentas bancarias sin declarar en Suiza. El titular de la Unidad de Información Financiera, José Svatella, adelantó que el gobierno pedirá que se investigue bajo la figura de lavado de dinero, un delito que no prescribe, a quienes tengan cuentas bancarias sin declarar en Suiza. Svatella asimiló la situación de la filial local del banco HSBC como facilitador de maniobras de evasión fiscal y fuga de divisas a los casos de las sucursales BNP Paribas y el JP Morgan. Además, cuestionó el esquema dilatorio de las estructuras judiciales ante la capacidad de lobby que ejercen los estudios jurídicos. Svatella destacó que esos casos requieren el empuje estatal y en ese sentido consideró importante la iniciativa de creación de una comisión bicameral que investigue las maniobras. Fuga de capitales y evasión. El tema lo había adelantado Alfredo Zayat cuando comenzamos esta edición de Visión 7 Central. Alfredo, ¿cómo va? Buenas noches. A ver, ¿cómo es la operatoria justamente para concretar esta fuga de capitales y evitar la declaración
de estos capitales? Para entenderlo, es que grandes bancos internacionales como el HSBC, pero también el JP Morgan, el Citibank, el Deutsche Bank, digamos, los grandes bancos internacionales, también como mencionaba ahí el titular de la UIF, BNP Paribas, bueno, facilitan los depósitos en lo que se denominan guaridas fiscales. Guaridas fiscales, ¿cómo lo conoces de una forma más popular? Paraísos fiscales. Esos paraísos fiscales en realidad actúan como guaridas fiscales que tienen la característica del secretismo, el secretismo financiero y de identidad sobre quiénes son los dueños de esos depósitos. Entonces ahí es donde vos te encontrás que estos grandes bancos actúan como una plataforma para facilitar la evasión y la fuga de capitales. Bueno, justamente, Alfredo, estamos compartiendo unas placas, detalles de esta operatoria, lo que decías vos, estos grandes bancos, la fuga de capitales, como es la operatoria, la participación ahora de abogado, de economista, de contador, bueno, un montón de gente alrededor de esta Esa es la plata. plataforma. Esto es lo novedoso, digamos, para el gran público, decir, bueno, porque ¿qué es lo que se piensa? Bueno, hay una persona que tiene capitales, no las declara, quiere fugarlas, van al banco o lleva la valijita y se va a las Islas Caimán. No, no es así, digamos. Puede haber algún caso, pero lo que existe es todo un departamento de servicios para facilitar la fuga. Es lo que se llama una plataforma dedicada a evadir y fugar. Entonces, ¿pero quién interviene ahí? No es solo el oficial de cuenta que te recibe la plata. Abogados, economistas, contadores y apoderados de esas cuentas, porque así no figura. No figura el titular, figura un apoderado, en este caso como el que también se mencionaba ahí en el informe, Amalita Lacroze Fartabat, por 68 millones de dólares solo en esa cuenta, porque tenía muchos otros millones de dólares, solo en esa cuenta que estaba en el HSBC de Ginebra, el apoderado es Alfonso Pratgay. ¿Qué significa el apoderado? Puede hacer lo que quiere sobre esos fondos, transferirlo, retirarlo, ordenar movimientos sobre esa cuenta. Para eso es un apoderado. Por eso es tan relevante esta denuncia, porque se pone a la luz lo que significa todo un circuito oculto para facilitar la fuga y la evasión. ¿Cómo es el caso? ¿Cómo es este caso del HSBC? Son 4.040 cuentas de argentinos por más de 3.000 millones de dólares en la sucursal de Ginebra. De esos 4.040 cuentas, 39 sí están declaradas. 39 de esas cuentas de argentinos sí están declaradas en la AFIP, o sea que fueron retirados de la denuncia, porque las otras 4.001 cuentas no están declaradas en la AFIP. En este caso, Alfredo, ¿cuánto exactamente están evadiendo estas 4.000 cuentas? El cálculo que realizó la AFIP sobre la evasión total, bienes personales, ganancias e IVA, desde el 2006 hasta la fecha, incluyendo intereses y punitorios, multas, son 61.915 millones de pesos, 62.000 millones de pesos. Es un dineral, digamos. Hay que entender, digamos, la magnitud de esta fuga. Hay un elemento interesante vinculado con el tema de la denuncia, que hasta ahora, 2 jueces se resistieron a recibir la denuncia. Es algo notable, me parece que esto va a requerir después un análisis más profundo de qué es lo que pasa en el Poder Judicial. La primera, que es una jueza, dijo por razones personales, que debería explicitar cuáles son las razones personales para que una jueza no reciba semejante denuncia. El segundo juez aún no lo recibió. Esto es muy importante porque esto habla de una suerte de impunidad que tiene el poder económico, la gente de muchísimo poder sobre el poder judicial para que no se lo investigue. Porque te imaginas, si esto se demora, bueno, pasa a estar en una situación de un limbo. Claro, es mucha casualidad que justamente en estos 2 magistrados, una jueza y un juez, que recaen la investigación de esta causa, dicen que no directamente. Claro, es notable. Realmente. Yo creo que hay que poner un poco el foco sobre cómo actúa el Poder Judicial cuando tiene que investigar al poder. Y cuando digo al poder, es al poder económico, tanto que puede ser empresas como personas de muchísima fortuna.
¿Cuánto equivale la evasión? Porque vos me mencionabas bien, Pablo, decías son 62.000 millones de pesos. Sí, una fortuna. ¿Cuánto equivale? Entonces ahí vemos en la placa 2,5 veces la asignación universal por hijo, por año, ¿no? Esto es por año. 2,2 veces asignaciones familiares, 118,3 veces seguros de desempleo que se pagan, casi 15 veces del monto total de lo que es el plan Progresar. Esto es para dar una suerte de, bueno, ¿cuál es la dimensión de esa fuga solo de 3.000 millones de dólares? Tengamos en cuenta que el total de la evasión y fuga de capitales a lo largo de las últimas 4 décadas, de acuerdo a datos oficiales, son 200.000 millones de dólares. Digamos, algunas estimaciones privadas hablan de hasta 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Hay otro dato importante, y sí, para cerrar ahora, porque cuando hablamos de estas 4.000 cuentas, ¿no? 4.000 cuentas de argentinos, aparece como si esto fuese algo aislado. Digamos, bueno, esto es porque la FIP quiere perseguir a los empresarios o quiere perseguir a personas muy acaudaladas. Lo que hay que saber, solo pasa en la Argentina. Y que solo pasa en Argentina. Claro. Lo que hay que saber es que esta información llega a la FIP Argentina del fisco francés, a partir de un acuerdo de intercambio de información económica y tributaria, de un convenio tributario que tiene con el fisco francés, de precisamente dar este tipo de información. ¿Cómo llegó esta información al fisco francés? Por un ex empleado del HSBC que en el 2006-2007 toma esta información y después se la da al fisco francés. ¿Pero qué es esta información? Son 130.000 cuentas. De esas 130.000 cuentas, solo 4.000 son de argentinos. Hay cuentas de españoles, franceses, italianos, belgas, ingleses, de Estados Unidos, donde los fiscos de esos países, o sea, las DGI de esos países, avanzaron sobre esos contribuyentes. Muchos de esos contribuyentes se pusieron en regla, devolvieron la plata, pagaron los impuestos. O sea que lo que hoy intenta hacer la FIP, los países europeos y también Estados Unidos ya lo hicieron. Por ejemplo, en Estados Unidos, el HSBC, para frenar la investigación, porque allá hay acuerdos para decir, bueno, ¿cuánto hay que pagar para que no sigas investigando? ¿Sabés qué monto pagó el HSBC en Estados Unidos? 1.900 millones de dólares. Esto es de una dimensión mundial, esta investigación que en Argentina tiene su capítulo propio. Clarísimo, Alfredo, gracias.